Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al canal de la Pluma del Chamán. Mi nombre es Aura Metzeri y les agradezco profundamente que anden por aquí. El día de hoy quiero presentarles un tema que me parece sumamente interesante e importante que hablemos en este momento social. Y bueno, vamos a comenzar hablando de un concepto que encontré hace poco que me pareció simplemente fascinante y que es indispensable empezarlo a hablar por todos estos medios. Y es el concepto de la espiritualidad pop para entrar después en este tema de la desacralización de la astrología, o también podríamos hablar incluso de una astrología pop, una astrología completamente enfocada en el marketing. Pues, ¿qué es la astrología pop realmente? Vamos a ver que el ser humano ha atravesado una época bien compleja donde se ha encapsulado mucho en este pensamiento hipermaterialista y que no deja espacio como a cuestiones más profundas y más internas del mismo ser humano. Es por esto que como una especie de movimiento reaccionario o pendular, muchas personas han retomado todo este conocimiento antiquísimo sobre la espiritualidad, la metafísica, incluso algunas religiones y corrientes filosóficas que estaban como un poco olvidadas o diría yo oxidadas también en el sentido en el que no había tantos practicantes o eran tradiciones como un poquito muertas o muy ocultas. Y pues esa parte está muy bien, ¿no? Yo siempre voy a apoyar mucho que se difunda la información. Es maravilloso que tengamos este medio en el que si queremos encontrar un libro electrónicamente es bastante fácil. De hecho, hay muchísimas plataformas que nos proporcionan todos los libros, la información de manera gratuita. Y de todas formas, si no lo tenemos gratuito, pues ya hay un montón de personas hablando de estos temas y siempre podemos adquirir los libros a un costo bastante razonable en un montón de plataformas. Esa parte de la edad acuariana tecnológica pues está muy padre y es muy positivo que tengamos estos nuevos métodos de revelar la información, ¿no? Que finalmente pues ha estado durante mucho tiempo como muy encriptada o si muy oculta. Eh, esta información muchas veces era reservada sí para las élites en parte o para personas que estaban como muy metidas en ese tema, los iniciados, ¿no? Es muy bueno que haya como cierta difusión de toda esta información, pero esto casi siempre conlleva cierto acto de desacralización, incluso de prostitución de todos estos conocimientos. Llegado el punto en el que surgen estas corrientes como de pensamiento o estos grupos de personas que toman como un poquito de todo lo que les sirve, que eso es válido hasta cierto punto, pero lo utilizan de una manera muy superficial y siempre para fines únicamente materiales. Yo les voy a poner un ejemplo, que este quizás no es como tan material, pero también es un poco grave. Y bueno, sí es material. Ahorita van a ver por qué. Y es que yo he notado como cierto tipo de personas que tienen algún enfoque terapéutico espiritual y te van a hablar como con ciertas fórmulas o ciertas frases, ¿no? Que pues yo hasta cierto punto no lo veo mal, ¿no? Es como el equivalente de los católicos actuales que a lo mejor te dicen una oración. El problema con todo esto es que este tipo de frases o de formas de expresarse, la forma en la que lo hacen denota que lo están haciendo como si estuvieran leyendo algo o haciéndolo de forma robótica o automática y de alguna manera como que se pierde ese sentido real, ¿no? Yo los equiparaba un poco a los católicos actuales. Hay algunos que no tienen como conciencia de sus prácticas y te dicen, no lo sé, el Padre Nuestro sin sentirlo de verdad desde el corazón y sin saber cuál es el verdadero objetivo de esta oración, como también nos lleva como mucho al interior y equilibrarnos corporalmente.
y se vuelve como una cuestión muy repetitiva y como muy materialista, ¿no? Al final yo siento que es como si estas personas que te están tratando de ofrecer algo, de alguna manera fueran como si se vieran a sí mismos como personajes de un videojuego. Les voy a poner de ejemplo Fortnite. Y dijeran, ay, mira, esta nueva skin de la persona espiritual, me la voy a comprar y me voy a poner esa skin, ¿no? Pero al final es como una máscara y no puedes sentir tú ese verdadero cariño humano en las palabras que dicen, ¿no? Esto fue algo que yo empecé a notar cuando estaba como en un grupo de personas que ofrecían terapias y se los juro, todos respondían exactamente lo mismo para decir gracias y había como una especie de fórmulas que las personas que llevaban este grupo empezaron como que a instaurar, ¿no? Para agradecer y todo y pues entre que se estaba volviendo medio sectario y a mí se me hacía bien raro como que no se promoviera o más bien se permitiera que cada quien tuviera su manera de dar las gracias, ¿no? Estaba como muy extraño eso. Em, y se siente así, como muy acartonado, como si estuvieran disfrazándose de algún modo. Y vemos aquí que estas personas se sirven de la espiritualidad como un medio para solamente generarse una imagen o generar recursos de alguna manera, ¿no? También yo lo he visto mucho como con estas personas que se han quedado con este plano de la manifestación, donde ya es manifestar porque tienes únicamente un deseo material, ¿no? Y no hay como un propósito más, no necesariamente pensado, sino también sentido, o que de verdad sea algo que vaya a ser para el crecimiento de tu alma, ¿no? Entonces, para mí es bien triste a veces como ver que también esta espiritualidad pop de alguna manera está como coartando la expresión humana completa con esto que de alguna manera hacen una especie de jerarquía de las emociones donde se pone la felicidad como el máximo y siempre tienes que pensar en positivo y siempre tienes que estar sonriendo y no te sientes triste, no digas esas cosas, ¿no? Cuando realmente quien de verdad va a entrarle a una chamba espiritual profunda e interna va a ser un ser humano completo, aceptando sus luces, sus sombras, aceptando que finalmente somos seres cíclicos y a veces necesitamos pasar por estos procesos de nigredo o de tristeza o de enojo para como entendernos más a profundidad e irnos quitando como las capas que no nos permiten expresar nuestra esencia, ¿no? Entonces, para mí, por ahí puede ir lo de la espiritualidad pop, que fue un concepto fantástico que encontré y dije, bueno, pues también existe una astrología pop y para mí es indispensable que empecemos a hablar de este tema y empecemos como a señalar las prácticas para que podamos reconocer cuando alguien está haciendo una mala práctica. Aquí quiero aclarar que a veces estas malas prácticas pueden llevarse a cabo no como por querer hacer un daño o como querer aprovecharse de los demás, sino que yo lo he notado en muchos astrólogos, también numerólogos, tarotistas, que van empezando y encuentran como que esta base que tiene el marketing para promocionar este tipo de servicios, ¿no? Y les puedo decir que yo personalmente caí un tiempo en eso y la verdad es que vi algo que no me gustó. Hubo un punto, no fue mucho tiempo, fueron como 3 mesecitos que estuve por ahí y dije, oye, pues esto se está alejando mucho de mi esencia y de lo que yo pienso, de lo que yo quiero promover con la astrología. Más porque estaba trabajando con otra persona y pues me pedían que hiciera como este tipo de astrología muy pop, muy barata, muy superficial. Y dije, no, es que esto ya no va de acuerdo con lo que yo misma quiero como predicar y pues promover con la astrología. Yo les cuento que es una práctica que hago con mucho cariño. Quienes han tomado lecturas conmigo han visto que es algo que pues realmente, como a mí me ha ayudado muchísimo a comprenderme a profundidad, más que muchísimas otras herramientas terapéuticas, pues es algo bien especial para mí y me lo tomo muy, muy en serio.
Entonces para mí fue como muy fuerte darme cuenta de todo esto y salirme de ahí, ¿no? Pero no quiero que se quede como en solo dejar estas prácticas, sino que quiero dejarles un poco mi testimonio y mi visión sobre todo este asunto, sobre todo porque creo que estamos como listos para trascender todas estas visiones que son muy obsoletas de algún modo, ¿vale? Entonces vamos a empezar ahora sí de lleno con lo que es la astrología pop, la astrología superficial. Primero yo les quiero comentar que veo una correlación muy profunda entre esta centralización o este enfoque excesivo en el signo solar y todo el machismo que hemos vivido durante tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Suena un poco extraño al inicio, yo sé. Sabemos que el Sol es una energía activa, es masculina y representa como esta imagen del padre ordenador de todas las cosas, es el generador de la vida y finalmente dentro de la carta natal es un área donde vamos a tener cierto brillo o cierto propósito natural, ¿no? No es como tal que se vaya a facilitar esa energía, pero sí que se va a dar mucho hacia afuera y hacia cómo nos ven y cómo interactuamos con el mundo también. Y claro que eso es bien importante, ¿no? De hecho, nuestro mismo calendario es un calendario solar. Esto quiere decir que está basado en un punto donde está el sol específico al inicio del año y cuánto tiempo se tarda en regresar a ese mismo punto, ¿no? Pero es muy importante considerar que como seres humanos tenemos varias dimensiones, tenemos varios componentes y el reducirnos únicamente a nuestra naturaleza solar para mí es una cosa como bien absurda, ¿no? Porque piénselo de esta manera. La astrología va mucho más allá de ser una disciplina donde se nos diga, tienes esta rueda zodiacal y esta rueda tiene 12 cajitas y cada persona pertenece a una de estas 12 cajitas y no se puede mover y, uy, ya eres Piscis, ya vas a ser un llorón, uy, ya eres Géminis, ya vas a ser un mentiroso, ¿no? Por supuesto que no, o sea, es hasta ridículo, ¿no? Eh, yo sé que mucha gente lo hace como en un modo de humor y este tipo de cosas, pero para mí sí es bien grave porque retrata cómo en la actualidad nos tomamos la identidad personal como si fuera un chiste también y como toda esta tarea de autoconocimiento pasa a ser una herramienta más para alimentar toda esta superficialidad, toda esta vanidad y todo este movimiento en el que como muy bajita la mano, se cae en cierto nihilismo, como si nos pudiéramos burlar de absolutamente todo, ¿no? Pero ya no de una forma como positiva, bonita, ¿no? Sino un ajaja, nada importa, ¿no? Como es un poco esta energía muy en el fondo, aunque yo soy consciente de que muchas personas que hacen este tipo de chistes o cosas, pues no lo hacen desde la maldad, ¿no? Sino mucho desde la ignorancia también. Y por eso es que para mí es indispensable que como astrólogos no sigamos esas prácticas simplemente porque son lo que pegan y lo que vende y lo que te va a dar de comer, ¿no? O sea, claro que es importante tener un sustento, es muy importante. Y es importante que este servicio pues sea como dado en relaciones recíprocas. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que al final sí hay como una energía bien, pues fea en un sentido, en esta idea como que la persona espiritual tiene que dar todo y ser súper generoso y no puedes pedir que te paguen a cambio y pues es muy feo porque al final muchas personas terminan siendo como baterías energéticas de otros y terminan bien drenados y a mí eso me parece súper feo, súper triste y pues simplemente no está bien, ¿no? Tampoco es como que funcione así el universo. Las cosas que son sostenibles siempre van a estar en una constante interacción, ¿no? En un dar y recibir. Es por esto que, pues yo entiendo que puede ir un poquito por ahí el asunto, pero sí es bien importante que empecemos a hacer como un llamado y a confiar también en que si nuestro servicio es bueno y hecho desde el corazón, pues va a ser sostenido de una u otra manera, ¿no? Pero sí es como no darle cuerda a todo este movimiento que busca reducirnos a nuestra naturaleza solar, ¿no? Que como dije, es bien importante,
pero cuando vemos astrología tenemos que tomar en cuenta que también se rige por las leyes universales. Yo estudio mucho las leyes herméticas, la verdad es que me fascinan y siempre las pongo como dentro de la astrología, como para comprender y estructurar un poquito más. Y lo primero que tenemos que comprender es que siempre hay una dualidad, ¿no? Si hablamos del sol, de esta parte masculina, tenemos que hablar y poner en un mismo plano la parte femenina, que sería la primera dualidad, la luna y el sol, ¿no? Si no nos quedamos como otra vez dividiéndonos, coartándonos o fragmentándonos de una forma bien negativa. Aquí yo les quiero introducir un concepto que realmente es de Rudolf Steiner y es el concepto de Satán o el satanismo. Hay que quitarle como toda la connotación judio-cristiana, eso es bien importante para empezar. Y tenemos que entender que Satán, Satanás, es como una palabra que significa también división, dividir o fragmentar, ¿no? Que es finalmente como lo que hacemos cuando individualizamos las cosas, que sí es importante individualizar, tengo que aclararlo, pero si nos quedamos como en esa zona de las cosas individuales y separadas, hacemos que se vaya perdiendo como el sentido o el hilo de la historia, ¿no? Yo no sé si hayan escuchado esta frase de divide y vencerás y siento que es un poquito lo que ha hecho que sigamos teniendo con el tiempo como esta visión tan separada y fragmentada dentro de nosotros mismos y para con los otros. Finalmente, la astrología bien practicada a lo que nos lleva o nos debería de llevar es a una integración aún de todos esos planetas dentro de nosotros para poder interactuar mejor con el exterior, ¿no? Como es adentro, es afuera también. Entonces, a lo que yo iba con todo esto, se me fue un poquito el hilo, precisamente, es que es bien importante que si nos interesan todos estos temas está padrísimo y hay cosas muy bonitas y muy atractivas, ¿no? Como la ley de atracción, ciertas técnicas de sanación, que los cristalitos, que los mantras, pero también entrarle a hacer la chamba y hacer la chamba fuerte implica que si digo, es un ejemplo, me gusta la astrología, ¿no? Pues realmente nos empecemos a profundizar en todo ese conocimiento y siempre se nos va a pedir que paguemos un precio. A veces el precio no tiene que ser monetario, para nada, es como solo una de tantas formas en las cuales interactuamos energéticamente. Eh, a veces es mucho la atención, el tiempo que le dediquemos a las cosas y si de verdad estamos comprometidos a entender y no quedarnos con un prejuicio o con una imagen que quizás va a ser como muy divertido o un buen tema de conversación, aunque lo hablemos mucho desde una superficialidad, ¿no? Es bien importante que entonces de verdad busquemos las cosas y le vayamos como agarrando cada vez más el hilo, ¿no? Es bien importante aquí mencionarles que nunca va a terminar como este trabajo de la búsqueda del conocimiento. Ese es un trabajo eterno, lo cual es una gran bendición. Eh, pero por esto mismo es importante que vayamos creando nuevas conexiones, nuevos puentes entre el conocimiento y no estemos con esta visión satanista de seguir separando todas las cosas, ¿no? Pensar que la astrología es solo como una curiosidad o algo que pues está padre y ya, y no, realmente es bastante profundo, como lo puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Del conocimiento. Uno se puede encontrar a través de muchísimas corrientes y hay muchísimas formas de sanar y autoconocerse. Pero para que realmente esto pase necesitamos dos cosas. La primera es estar auténticamente comprometidos con esa materia y auténticamente echarnos como la chamba pesada, ensuciarnos las manos, darle el tiempo, la atención, los recursos que necesite. Y la segunda es siempre mantenernos con una mente abierta que sea capaz también de ver las conexiones entre el conocimiento, ¿no? Esto yo se los menciono porque sí que he notado, no solo en astrología, sino como en un montón de disciplinas, incluso como fuera de
el ámbito espiritual. Podríamos aquí hablar también de la ciencia, sobre cómo la gente a veces se especializa tanto que cree que ya no hay ninguna verdad fuera de su disciplina. Y eso es bien peligroso también porque nuevamente entramos en la división, ¿no? Aquí lo importante que hay que entender es que van a haber cosas, incluso dentro de la carta natal esto se ve reflejado, que van a estar como en cierta tensión o en oposición o van a ser como un poco difíciles de integrar. Puede parecer que se están obstaculizando entre ellas, pero al final hablamos siempre de la misma cosa, aunque sea desde diferentes perspectivas. Esto yo lo he comprobado una y mil veces. Especialmente les puedo dar el ejemplo. Durante mi adolescencia, juventud, yo empecé a indagar mucho en filosofía oriental. A mí me encanta el taoísmo, por ejemplo, y el budismo, que es una filosofía, no tanto una religión. Y con el tiempo yo entré un año a la carrera de filosofía y pues me puse a leer y ya con el tiempo también, aún fuera de la carrera, autores como occidentales y me di cuenta que hay unos que te están señalando como el mismo concepto. Incluso yo les puedo decir que en algún momento de mi vida yo me adentré mucho en conocer como la religión católica y una forma que a mí me ayudó a comprender como el Dios católico en cierto grado fue el concepto de el Tao, ¿no? Que es, digamos, en una buena práctica sí va por ahí, pero es complejo, ¿no? No es tan fácil como decirlo así. Y pues siempre estamos de alguna manera apuntando hacia la misma cosa, aunque parece que estamos como trabajando separadamente, ¿no? Y un poco la idea de cualquier camino que tomemos es que seamos capaces de llegar a un punto medio en el que podamos ver a los demás y dejar de ver los que están yendo hacia caminos separados, ¿no? Al final hay que recordar que mucho de lo que estamos haciendo como seres humanos es una tarea de expansión, de conocimiento, para regresar al uno, a la unidad, al menos bajo mi cosmovisión. Eh, entonces yo les quería compartir todo esto. Para mí es bien importante que si son, no lo sé, tarotistas, astrólogos, si practican Reiki o como algún otro tipo de práctica curativa o estén compartiendo este tipo de información, si estemos como bien enfocados en hablar de estas cosas desde la seriedad y aceptando que el ser humano tiene una cantidad de dimensiones que son absolutamente infinitas, ¿no? Es completamente absurdo querer como encasillar a la gente en 12 cajas diferentes, en el ejemplo de la astrología, ¿no? Y yo sé que hay como muchas cosas y muchas malas prácticas que están surgiendo en este auge de la espiritualidad. Entonces, pues es ese llamamiento para que hablemos más de estos temas y para quienes estén adentrando en todo esto y a lo mejor están buscando sanar, que de verdad tengan mucho discernimiento. Yo sé que realmente es difícil a veces como volver a encender el motorcito de la intuición o del sentir y empezar a reconciliarlo con el pensar. Y probablemente vayan a encontrarse con charlatanes, o sea, eso es de lo primero que pasa y es bien importante también pasar esa etapa. No sean como tan duros con ustedes mismos si les pasa o si ya les pasó, es completamente normal, pero sí les pido que vayan afinando mucho, mucho su discernimiento. De verdad, tenemos que buscar la manera de tener mejores prácticas espirituales y que este no sea como solamente otro producto u otra cosa que se va a desacralizar totalmente y que se va a estar prostituyendo para vender más. Yo cuando veo eso, auténticamente me da mucha tristeza y me da mucho coraje porque pues es algo que a mí me sanó y he visto cómo ayuda a un montón de gente si se practica desde la coherencia, desde el corazón, desde el amor, pero cuando empezamos a meter como mucha prisa o mucho quiero que se venda ya o como muchas ganas de que tenga visibilidad rápido y que le guste al público, pues es donde se empieza a distorsionar luego un montón, ¿no?
sí que es bien importante como tener este carisma y esta capacidad de hablar de las cosas y como no convencer, pero sí presentar adecuadamente la información, ¿no? Eso sí es bien importante, pero sí que he visto como muchas personas como para venderlo fácil o hacerlo parecer que es un camino muy fácil y muy blandito, pues lo ponen así cuando en realidad estamos hablando de la gran obra, el autoperfeccionamiento. Yo sí los invito, de verdad vale la pena poner la atención en nuestra mejora personal, en nuestra sanación, porque solamente estando bien nosotros es que vamos a poder entregar al mundo lo mejor que viene de nosotros, ¿no? Y se forma esta interacción bien positiva de la que les había hablado antes. Pues bueno, espero que les guste este video. Siempre hago este tipo de cosas con muchísimo cariño. Em, Recuerden que se pueden suscribir, pueden compartir esto con amigos, para mí es de mucha ayuda. Y también me pueden comentar si quieren que platiquemos de algún tema, ya sea de astrología o de esotérica, yo estoy abierta como al diálogo. Eso sí, no vamos a hacer como algo tan típico hablando de astrología como hablando de planetas por casas. Este, si quieren ver como lo que vamos a hacer es una cosa más de análisis simbólico, ¿vale? Les dejo por aquí mis datos de contacto por cualquier cosa y les agradezco muchísimo que anden por aquí.